Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a estar siguiendo el curso de Introducción a Arduino. Esta sería la segunda clase. Para empezar, quería aclarar unas cosas. En este curso vamos a estar usando unos colores predeterminados para ciertos cables. Vamos a tener el negro para el negativo, el rojo para el positivo y el amarillo sería para los pines de señales, pines de entrada y de salida de Arduino. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un cable positivo y un cable de señal? En cierta forma son similares. ¿Por qué? Porque el cable amarillo, generalmente las salidas van a hacer que las cosas prendan, en este caso el LED. Y el positivo, el rojo, con el negro, siempre también hacen que las cosas se prendan. Por ejemplo, en este caso, si este cargador se enchufa a un toma corriente, acá sí va a haber, digamos, este LED va a prender. Pero la diferencia es que siempre va a estar prendido. ¿Por qué? Porque está conectado al rojo y al negro. O sea, no hay ningún interruptor acá. En cambio, el de Arduino, o sea, el cable de señal, es un cable que se puede enviar una señal alta para que el LED prenda, o una señal baja para que el LED se apague. ¿De qué depende eso? Prácticamente de Arduino. Él puede enviar una señal alta o baja, dependiendo de ciertas cosas, de algunos sensores o según algunos parámetros, digamos. Ahora bien, vamos a estar usando dos tipos de esquemas. Este esquema, que va a ser el SimBreak Board o esta placa de prueba, para que sea un poco más simple, digamos, observar las conexiones. Es decir, cómo serían las conexiones internamente. Ahora bien, para las pruebas o para el montaje, siempre vamos a estar usando una placa de prueba como esta de arriba. Esta simplemente es para observar qué yo tengo que conectar con qué cosa. Por ejemplo, la resistencia debe ir con el pin 13 y la resistencia debe ir con el LED. Asimismo, también la pata corta debe ir conectado al pin GND de la placa Arduino. Para eso nos va a servir esta clase de diagrama y esta va a ser para los montajes que vamos a hacer. Entendiendo esas cosas claras, vamos a seguir con el curso. ¿Qué es un buffer o un zumbador? Un zumbador es un dispositivo que produce sonido al ejercerle una corriente eléctrica. Es decir, cuando acá, en estos dos componentes, recorre una corriente o lo alimentamos con tensión, va a producir un sonido. Es básicamente lo que tienen las computadoras, lo que tienen las luces de los árboles de Navidad. Tiene muchas cosas, la verdad. Generalmente los componentes, o sea, siempre que se necesita un pitido o un sonido, y no un sonido como un speaker o algo así, se suelen usar los buffers. Ahora bien, hay dos tipos. Están los activos, que son los que al energizarlos generan un tono de frecuencia, pero ejercen solo un tono, es decir, un sonido. Los energizas y siempre hacen el mismo sonido, no varían, digamos. ¿Y cómo le alimentamos con Arduino? O sea, en Arduino, ¿cómo hacemos para controlar el componente? En Arduino lo que se hace es, se envía una señal alta para generar el tono. Y para dejar de generar el tono, se envía una señal baja. Eso es cuando es un activo. ¿Por qué? Porque solo tiene un tono. Los buffers pasivos pueden generar tonos de diferentes frecuencias. O sea, esa es la mayor diferencia que tienen los pasivos y los activos. Los activos, al alimentarlos, generan un mismo tono. Los pasivos pueden generar diferentes tonos en diferentes frecuencias, digamos. Es decir, si yo, por ejemplo, energizo y quiero que la frecuencia sea 44 Hz o 50 Hz, se puede. Arduino nos da la facilidad de tener una función en la cual le podemos pasar el pin, la frecuencia y la duración. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la frecuencia debe ser mayor a 31 Hz.
Ahora bien, en la duración está en milisegundos y el pin es el pin al cual conectamos el pin de señal del buffer. Estas son las conexiones que debemos hacer. Debemos conectar GND a la pata negativa, debemos conectar un pin de señal a la pata positiva, digamos, y usar esta resistencia. ¿Por qué usamos esta resistencia? Esta resistencia la usamos porque este buffer puede ser que consuma mucho más de lo que el pin puede aguantar, que sería 40 mA. Si es que nuestro buffer tiene más potencia o consume más corriente, puede quemar el pin. Entonces ponemos esta resistencia como limitador de corriente. Ahora bien, este diagrama y este diagrama de acá son el mismo diagrama. Sí, pero esto lo usamos, como dije al principio de la clase, para tener una idea de cómo se conecta internamente, digamos. Y esto es lo que se suele hacer en la práctica con la placa de prueba. Ahora bien, ¿cómo se programa un buffer pasivo? Buffer pasivo, lo que tenemos que hacer primero es decir en qué pin está conectado y indicarlo como si fuera de salida. Segundo, con esta función, pasándole el pin al cual conectamos una frecuencia que debe ser mayor a 31 y una duración en milisegundos, podemos hacer que nuestro buffer suene. Ahora es muy importante el delay. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, si nosotros hacemos que esto suene en 100 milisegundos, apenas se hace esta instrucción, esto empieza a sonar. Pero no espera para bajar a la siguiente. Es decir, apenas hace esta instrucción, o sea, es decir, apenas inicia a sonar, el Arduino ya ve cuál es la siguiente instrucción y la hace. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros, por ejemplo, tenemos este tono, abajo tenemos este tono y abajo tenemos este tono? Lo que va a pasar es que va a empezar a sonar este e inmediatamente va a bajar y va a comenzar a sonar el otro. E inmediatamente va a bajar y van a empezar a... O sea, cada uno se va a interrumpir, digamos, y no va a sonar como tiene que sonar, va a sonar muy mal. Entonces, acá por ejemplo nosotros lo que hacemos es, hacemos que esto suene por 100 milisegundos y apenas esto empieza a sonar, el Arduino frena 200 milisegundos, o sea, le espera. Entonces esto va a seguir sonando mientras que esté esperando acá. Y hay una diferencia de 100 milisegundos de este y este. Entonces, esto va a sonar 100 milisegundos y esto va a esperar 100 más, digamos. Es decir, en 100 va a ser sonando y 100 va a ser no sonando. Entonces, con estos tonos conseguimos eh, hacerlo sonar 100 milisegundos, hacer un silencio de 100 milisegundos y hacerlo sonar de vuelta 100 milisegundos y esperar 100 milisegundos más. Ese sería el efecto que estamos haciendo con el delay. Pero el delay sí o sí es necesario porque el tono apenas empieza a sonar, baja al siguiente inmediatamente. Entonces, si no tenemos delay, va a ser un desastre, digamos. Bueno, por si no quedó claro, la importancia del delay con la función tone o tono es la siguiente. Arduino lo que hace es, cuando llega una función tono, empieza a sonar, pero no se queda esperando a que termine. Comienza a sonar y sigue al siguiente. Entonces lo que sucede es que el tono y el delay comienzan a sonar en el mismo momento. O sea, comienzan en el mismo momento. Es decir, de 0 a 500 milisegundos esto va a sonar. Pero asimismo el delay va a estar esperando. Entonces, como comienzan en el mismo momento, digamos, esta parte va a estar sonando mientras que el delay espera. Pero como el delay es de 1000 milisegundos, va a seguir esperando, pero en esta parte no va a haber un sonido. Solo en la primera mitad del delay va a haber un sonido que sería esta naranja. Y luego lo demás va a ser silencio. Entonces esa es la importancia del delay. ¿Por qué? Porque el tono, apenas Arduino ve esta instrucción, hace sonar, pero tampoco espera que termine. Por eso es que debemos combinarlo con un delay.
tienen que hacer es crear un Arduino Uno, como hicimos en la clase pasada. Después tienen que buscar la pieza que se llama zumbador en español y buzzer en inglés. Que dice pieza. Me avisan por si alguien se acaba de unir y todavía no entiende bien lo que hay que hacer. Y igual nomás vuelvo a explicar. Entonces, una vez que tenemos la placa Arduino, tenemos el zumbador o pieza o buzzer, tenemos que traer la breadboard o la placa de prueba, placa de prueba pequeña. A ver, acomodamos esto, acomodamos esto. Sí, sí, a ver, sí, vamos a hacer algo. Vamos a montar primero todos estos juntos, o sea, juntos, y después les voy a pasar en el chat la programación del Arduino. Así probamos todos juntos. Entonces, esto se conecta igual LED. Si ustedes ponen acá en la patita, les va a decir, esto es el positivo. Entonces, a ese tienen que llevarlo al pin de señal, pero ponen una resistencia. Entonces, buscamos la resistencia, ponemos ahí, por ejemplo. Bueno, este, por ejemplo, conectamos entonces la resistencia al pin 7, por ejemplo. Bueno, esa parte ya está. Esto vamos a poner color amarillo porque es señal. Y ahora la otra pata nos dice que debe ir al negativo. Podemos directamente conectarlo a GND. Y acá usamos negro. ¿Me avisan cuando todos hayan montado o si se perdieron en alguna parte? Bueno, acá por ejemplo está montado el circuito y solo faltaría programar la Arduino. Entonces vamos a ir en Code. Acá por ejemplo voy a agarrar esto. No, no, no. Acá hay tres GND. No, no, no hay diferencia. Este GND de acá, este de acá y este de acá. Esos son los tres GNDs que hay. Y no importa en cuál conectas, es lo mismo, digamos. No, 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 no importa acá, mira. Cualquiera de los tres. Este o estos dos de acá. Bueno, entonces, nosotros ¿en qué pin conectamos esto? Conectamos en el pin 7. Entonces vamos a decir que el pin 7 es de salida. Acá. Configuramos el pin 7. Y ahora vamos a usar la función tono. Se escribe
Entonces, en el pin 7, yo quiero que suene con una frecuencia de 300 MHz y con un tiempo de 200 milisegundos, digamos. Y después, o sea, que espere qué sé yo, 300, 500 milisegundos. Entonces, con este código, voy a estar pasando. Bueno, con este código, en teoría debería estar funcionando el zumbador. Bueno, no sé si se llega a apreciar, pero es un poco molesto, pero sí suena. O sea, cada, acá suena por 200 milisegundos, automáticamente espera 500 milisegundos y después vuelve a hacerlo. Suena y espera, suena y espera. Voy a dejar, a ver, no sé si ya pudieron montar este circuito acá. ¿Alguien tuvo problemas con montar esta parte de los cables y eso? A ver, este código. Perfecto. Bueno, en sí el montaje es como montaje completo. Y la programación, acá lo que varía en sí es esta parte. O sea, esta es una función para el zumbador en sí. Esta clase va a ser un poco más práctica, digamos. Así que pueden estar montando los que tengan su computadora y los que tienen Tinkercad. Pueden estar montándolo y voy a estar esperando un poco, digamos. Y pasamos al siguiente. ¿Qué tal van, chicos? ¿Están pudiendo montar su circuito? ¿Tienen algún problema? O... Ah, ya, 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 ya. Perfecto, perfecto. A ver, voy a cerrar esto así, aunque se ve igual. Sí. Genial, genial, sin problemas. Ah, ya le sonó, o sea, sonó su zumbador. O sea, así mismo realmente es, a diferencia del tiempo que este, por ejemplo, este simulador, es un poco, no son reales. A veces tarda más, o sea, a veces tarda, va más lento al tiempo, va menos lento, pero algo así es en la vida real. Bueno, entonces vamos a estar pasando al siguiente componente. Bueno, acá hay una pregunta sorpresa, digamos. ¿Ustedes creen que con un buzzer así podemos tocar una canción? Por ejemplo, ¿qué piensan? A ver, a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, no sé nomás si va a sonar bien. Bueno,
Yo tengo acá un Arduino con una posible melodía ya cargada. Así que les voy a mostrar un poco que literalmente son dos componentes nomás. A ver. Chrome. Meet, a ver. No sé, no enfoca nomás muy bien. Pero este es un Arduino. O sea, este es un Arduino Uno, así mismo como así es. Un Arduino Uno igual que el del programa de simulación. Y este es un buzzer. Así mismo. Sí, es algo bastante interesante y que se puede aplicar con, bueno, suena como la musiquita. Sí, así mismo, en los arbolitos de Navidad también usan zumbadores para sus músicas. De hecho, acá tengo un código. De hecho, tengo luego el código acá, a ver, parte mismo está para alguna parte. Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en esta parte, este es el programa del Arduino. Acá el se crea en esta parte. O sea, se usa la misma función del el pin, qué frecuencia y cuánto querés que dure. Lo que sí se tomó el tiempo de ver cada nota de la canción y cuánto tardaba, digamos, en sonar. Entonces, junto todo esto, lo que dice es que empieza a tocar con esto. Entonces él le dice qué nota y cuánto quiere que dure. Y más o menos, la verdad sí se parece a la canción. O sea, se distingue, digamos. Después les voy a estar pasando el código cualquier cosa. Bueno, vamos al siguiente. Desconect- Bueno, tenemos también un monitor serial. ¿Qué es el monitor serial? El monitor serial es un monitor, digamos, mediante el cual podemos desplegar información que nos envía el Arduino a la computadora. O sea, la primera clase dijimos que el USB del Arduino tiene tres funciones. La primera es cargar el programa, o sea, de la computadora al Arduino. La segunda es darle energía al Arduino. Y la tercera, enviar información. Y esa información se hace mediante esto, mediante el puerto serial que tiene, o sea, mediante la interfaz serial. Entonces, es bastante fácil de hacer. Lo que tenemos que hacer en el código es esto. Agregar serial, begin, sería comenzar, digamos, 9600. Esto es un parámetro nomás. Ustedes ponen esto y ya estarían teniendo un monitor serial en Arduino. Es decir, si conectan a una computadora, le va a estar enviando información. ¿Y cómo le envían información? Es bastante práctico, digamos. Por ejemplo, para imprimir algo en el monitor podría ser así. Serial print LN, se prendió el LED, por ejemplo. El monitor se ve algo así. Por ejemplo,
nosotros tenemos, qué sé yo, queremos que un programa empiece en 10 segundos y hacer el video. Podemos poner, comienza en 10 segundos e ir contando. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, sucesivamente. Es decir, esto se va a ver en la computadora, aunque el Arduino lo esté haciendo. Y para enviar mensajes es de esta forma. Ponemos serial print 9600 en setup y lo que queramos imprimir ya imprimimos así. Serial print. Esto vamos a estar viéndolo más adelante, digamos, pero es bastante útil. Ahora bien, no sé si alguno de ustedes sabe lo que es una variable, o mejor, quién no sabe o quién sabe, digamos. O sea, no tiene que ser muy avanzado, pero sí van a conocer lo que es una variable. Esto, por ejemplo, vamos a pensar que una variable es como una caja, así, como esta. Entonces, una variable tiene un nombre y nosotros metemos las cosas ahí. Entonces, puede ser un número. Digamos que la variable se llama A. Entonces, nosotros metemos un 5 en la variable A y eso es como que queda guardado, digamos. O sea, vos metés algo en una caja y queda ahí, digamos. Entonces, si uno pregunta, bueno, ¿qué tiene la variable A? 5. Y acá suponemos, wow, que lo que tiene es su valor, digamos. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, meter un 2, primero voy a tener el 5. Esto puede ser, estos son números nomás, en este caso. Y la representación en código de estas cajas, digamos, sería así. Eh, Sería, por ejemplo, int significa que es un número entero. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 32.000, puede ser cualquier número entero. Y las variables, digamos que se pueden y cargar variables. Es decir, podemos asimilar con esto. Eh, Antes, por ejemplo, no había esta caja y la creamos. Entonces ya tenemos la caja. Ya podemos guardar cosas ahí. Entonces, este intx aparece cuando nosotros vamos a crear una nueva caja, una variable. Y cuando una variable ya está cargada, o sea, ya está creada, podemos cargarla así. En este caso, por ejemplo, creamos una caja que tenga 1, creamos una caja, una variable que tenga 2 y creamos una que tenga la suma de estos dos. Bueno, entonces, si x vale 1 y vale 2, ¿cuánto vale z acá? Es decir, estos, cuando uno los pone acá, directamente la x, es como poner el número que tiene. O sea, ustedes pueden imaginarse que esto se puede interpretar como 1, porque tiene 1, y esto se puede interpretar como 2. Entonces, si yo pongo int z es igual a x más y, sumamos x es 1, bueno, 1 más y es 2, bueno, 1 más 2, que sería 3, digamos. Acá, por ejemplo, no ponemos int y. ¿Por qué? Porque la i ya está creada acá. Entonces no hace falta volver a crearla ahora. Ya podemos usarla nomás ya. Y acá, por ejemplo, hacemos x es igual a z menos 2. O sea, esto es un código que se ejecuta de arriba hacia abajo. Igual que siempre, digamos. Entonces, si esto se ejecuta de arriba hacia abajo, primero x es igual a 1, es igual a 2, z es igual a 1 más 2, 3, y es igual a 4. Acá y era 2. Pero cuando hacemos esto, le estamos asignando el 4 a la i. Entonces, ahora ya la i no vale a 2, vale 4. Entonces, ahora C valía 1 más 2, que sería 3 acá. Entonces, x vale 3 menos 2. Es decir, uno va, digamos, usando el número que tienen las variables y se pueden cambiar. El ejemplo práctico sería que esto sea que yo, una
una variable que guarde la temperatura, guarde la cantidad, o sea, el porcentaje de humedad, cosas así. Lo que sea puede hacerse con las variables. No sé si esta parte se llega a entender un poco. Vamos a usarla no a un nivel avanzado, sino a un nivel bastante introductorio en las próximas presentaciones. Pero si no llegaron a entender, igual más. Bueno, bueno, seguimos. Nosotros para programar, primero necesitamos las variables y después necesitamos condicionales. Por ejemplo, eh, a ver, acá por ejemplo estoy declarando una variable int señal, es igual a 1. Entonces, esta, o sea, señal es igual a 1. Entonces, acá ya estoy preguntando, ¿señal es igual a 1? Y esto es una pregunta en sí ya, no es una pregunta, no es una asignación como acá, es una pregunta. Y esto, o sea, esto es un condicional. Esto me puede devolver dos valores. ¿Es falso o es verdadero? Acá en este caso yo pregunto, ¿señal es igual a 1? Y sí es igual a 1. ¿Por qué? Porque acá vale 1. O sea, yo le había puesto 1 adentro. Entonces acá es que hace 1 es igual a 1. Y sí, la respuesta es sí. Entonces el LED se va a encender, por ejemplo. Con estas cosas nosotros podemos verificar, por ejemplo, qué sé yo, temperatura, sensor de movimiento, cosas así. Y dependiendo de si están activados o no están activados, hacer una u otra cosa. Acá, por ejemplo, esta es la condicional que lo que va a hacer es verificar algo. Si eso se cumple, va a hacer una cosa. Puede ser encender un LED, encender un motor, apagar algo, lo que sea, digamos. Esta es la condicional if else, que lo que hace es, yo pregunto algo, supongamos. Eh, yo pregunto, imagínense que qué sé yo, es una señal de un sensor de movimiento. Entonces, uno significa que hay movimiento, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo voy a encender un LED rojo. Pero si esto es falso o esto cumple, voy a encender o hacer otra cosa totalmente diferente. O sea, esto y esto son acciones diferentes. Y depende que Arduino haga uno u otro, va a ser dependiendo de esta condición. Si es verdadera, hace lo primero. Si es falso, hace lo segundo. Nosotros podemos ver si es, qué sé yo, mayor igual, menor igual, pero en este caso vamos a estar trabajando con igual nomás, por simplicidad nomás. No sé si esta parte se entendió. O si es que no se entendió igual nomás. Dicen y volvemos a explicar. Genial, genial. Bueno, seguimos nomás. Este es un sensor de movimiento. Un sensor de movimiento infrarrojo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros en este curso vamos a estar viendo varios sensores y por no explicar nada del sensor en sí, vamos a estar dando una introducción de cómo funcionan, para que no sea ajeno más, digamos. Entonces, ¿cómo funciona un sensor de movimiento infrarrojo pasivo? Bueno, primero que nada, por ser pasivo, no se lanzan rayos o luces infrarrojas. Más bien se recibe del entorno. Las personas o animales son cuerpos, digamos, que emiten radiación de luces infrarrojas, digamos, por la temperatura del cuerpo. Entonces, este sensor lo que tiene es un lente. Acá no se ve bien, pero es como un lente, o sea, son muchos lentes que radian esto a un sensor. Este sensor, al recibir más o menos rayos, varía o cambia. Entonces, si este sensor capta eso, nos avisa, bueno, hubo movimiento, bueno, no hubo movimiento, digamos. Esa sería la idea de cómo funciona. Recibe rayos o, digamos, luces infrarrojas del entorno, se enfocan acá con lentes hacia este sensor y este sensor capta eso. Entonces, estos sensores generalmente tienen dos cosas que se pueden ajustar manualmente.
el tiempo de medición, o sea, el tiempo de reacción y la sensibilidad. ¿Cuánto puede él considerar que es normal que cambie, digamos? Y lo que nos va a interesar en este curso más que nada también es esta parte. Esto tiene tres pines. Uno dice BCC, uno dice GND y el otro está en out, que sería de salida. Cuando ustedes vean así un sensor, digamos, cuando ven BCC y GND, automáticamente le conectan acá, en esta parte. Cuando ustedes ven en GND y BCC, directamente le pueden conectar el positivo y el negativo. GND sería este de acá y BCC sería este de aquí de 5 voltios. Entonces, en esta parte que es BCC, no sé si se llega a ver bien, pero en esta parte que dice BCC le ponen 5 voltios. En esta parte que dice GND le ponen el negativo. Y en este pin que sale acá es un pin digital. Es 1 si se detecta movimiento y 0 si no se detecta movimiento. Esta es la única parte que tienen que entender de este sensor, digamos. Es decir, va a arrojar un 1 o un nivel alto si hay movimiento y un 0 si no hay movimiento. Esta parte no sé si se llega a entender. O sea, que se detecta movimiento, digamos. Entonces, nosotros sabiendo eso, podemos usar una condicional así, digamos. Como esta, por ejemplo. Entonces, si hay movimiento, hacer algo. Y si no hay movimiento, podemos hacer otra cosa, digamos. Esa sería la idea, digamos. Ahora bien, ¿cómo relacionamos? O sea, una cosa es el código y otra cosa es el montaje del circuito. Nosotros vamos a hacer esta información al Arduino. Sí, así mismo, Brenda. En este caso sería una entrada digital. No estábamos trabajando con salidas nomás. Pero en este sí o sí debería una entrada. O sea, que entre al Arduino. Entonces, este sería el diagrama. Como habíamos dicho al principio de la clase, vamos a usar negro el negativo, rojo el positivo y amarillo el de señal. Entonces, directamente cuando ven el negativo y el positivo, llevan directo el positivo, el negro al negativo y el amarillo, que sería un digital de señal o un pin de señal, pueden llevarlo de acá del 0 al 13. Cualquiera es bastante libre. Entonces, acá por ejemplo, conectamos, qué sé yo, en el 3 por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a programar, vamos a decir, bueno, el pin 3 es de entrada. Acá hay otro diagrama que así más o menos es Tinkercad, pero ya es con una luz. A ver, acá está la programación. Les voy a explicar un poco. Nosotros consideramos el 4 como entrada. Antes poníamos output, que es de salida. Ahora ponemos input, que es de entrada. Entonces ponemos que el pin 4 es de entrada. Ahora tenemos que leer, por ejemplo, si hay movimiento o no hay movimiento, que es lo que nos interesa en este circuito. Entonces, si hay movimiento, nosotros sabemos que en este pin 4, debería haber un 1. Por esto, por lo que les expliqué del sensor. 1 es movimiento, 0 es no hay movimiento, o no se detecta. Entonces, nosotros le preguntamos al Arduino, Arduino, ¿acá hay un 1 o un 0? Entonces, primero creamos una variable que vamos a guardar el valor de la señal, que va a ser 1 o 0. Y le cargamos con esta función. Digital rate es leer la entrada, digamos, lo que hay ahí. Entonces, esta función nos va a generar un 1 o un 0.
dependiendo del sensor de movimiento es el resultado, digamos. Entonces, acá usamos una condicional. Si hay señal, o sea, si es que se detectó algo, va a haber un 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer si se detectó algo? Prendemos un LED. Entonces, acá Digital Right, como la primera clase, esperamos 100 segundos y apagamos la luz de vuelta. Acá lo único además es que se está usando un monitor serial con el cual nosotros estamos avisando si se detectó movimiento y se apaga la luz ya. Y si es que no hay movimiento, lanza este mensaje. ¿Por qué? Porque acá preguntamos si señal es 1, hacemos todo esto. Y si señal no es 1, hacemos esto no. Esto de acá no. Hacemos lo de abajo, el. No sé si hasta ahí se entiende. Yo les diría que si es que tienen en su circuito, por ejemplo, creado ya o algo, o pueden crear uno nuevo. O sea, si pueden ponérselo nomás al LED, porque tenían algo así. Pueden agregar nomás este sensor, o pueden crear nomás un nuevo Tinkercad y montar esto. A ver, les voy a estar guiando. Tinkercad. Bueno, a ver, eliminar nomás esto. Bueno, el Arduino 1 ya conocen. Ponen Arduino 1, lo buscan. El breadboard o prueba pequeña o cualquiera de las placas de prueba pueden usar. Arrastran. Ahora, en este caso, es el sensor de movimiento. En- Pueden buscarlo por movimiento, sensor o PIR, que sería este de acá. Que como vimos, tiene tres pines. Cuando ustedes le pasan les dice, bueno, este es señal, este es power, que sería positivo, ground, que sería tierra. O les dice negativo, positivo y señal. Entonces vimos que la señal se envía, qué sé yo, al pin 4. El positivo al 5 voltios. Y el negativo al GND. Le ponemos el color que corresponde. En este caso este es red. O sea, el positivo es rojo, el negativo es negro y la señal es amarilla. Con eso debería quedar conectado ya el sensor de movimiento. Y nos estaría faltando el LED. Entonces, buscamos un LED, lo ponemos y ponemos la resistencia que eso ya aprendimos, digamos. A ver, entonces, a ver, vamos a poner acá, conectamos esto, entonces esto, el ánodo, a ver, el ánodo en sí, acá, el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Entonces, el ánodo es el positivo. Entonces, el ánodo, conectamos la resistencia al ánodo y vamos al positivo. Es decir, a una señal para prenderla con el Arduino. Yellow. Entonces ahora conectamos el cátodo, que sería el negativo, a, al GND. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Sin problemas me pueden decir.
Bueno, entonces, así sería el montaje, digamos. Esto está perfecto como la primera clase. Generalmente todos los sensores, o la mayoría, que son digitales, tienen esta forma. Positivo, negativo, señal. O sea, conectarlos en sí no es nada del otro mundo, digamos. Como el buzzer tenía la misma forma, tenía positivo, o sea, hay buzzers que tienen positivo, negativo y señal. Y generalmente los colores te indican, o en la placa está escrito en qué va conectado cada uno. Entonces, ahora programamos el Arduino. Primero, lo que siempre se hace, en qué pin yo conecté qué cosa, y qué pin es de entrada y qué pin es de salida. Generalmente los pines que son de entrada son los que en algo. En este caso, leemos el sensor de movimiento. Y los de salida es los que accionamos. Por ejemplo, accionamos este LED. Este LED. Entonces, el pin 7 es de salida porque es el del LED. Y el pin 4 es del sensor de movimiento. Entonces, el pin 7 es de salida, igual que siempre. Y el pin 4 es de entrada. Bueno, acá ponemos, configuramos pin 4 como de entrada. Estos comentarios que nos sirven para saber qué es lo que hacíamos, digamos. Ahora bien, nosotros tenemos que, por ejemplo, acá, ¿qué hay en este pin de entrada? Si tenemos un 1 o un 0. Eso lo hacemos con digital. Primero creamos una variable en donde vamos a guardar, digamos, el número. Después hacemos digital read y acá ponemos qué pin queremos leer. En este caso, queremos solo el pin 4. Ahora bien, nosotros leemos acá. Dependiendo si leemos un pin 1 o un pin 0, vamos a hacer algo. En este caso, vamos a decir que vamos a encender este LED de acá, qué sé yo, por un segundo o 2 segundos, digamos. Entonces, entonces lo que hacemos es un condicional. Si señal es 1, significa que hay movimiento. Entonces, si hay movimiento, acá vamos a poner, si hay movimiento, prender el LED. Y esto lo hacíamos con digital right. El pin en el donde está el LED, que sería el pin 7, sería este pin. El pin 7 es el que lleva el LED. Entonces decimos, bueno, el pin 7 lo vamos a conectar, o sea, vamos a enviar una señal alta para encender el LED. Después, vamos a esperar, en, qué sé yo, un segundo o uno y medio, y vamos a apagar el LED. Load. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a verificar el pin 4 que está conectado al detector de movimiento, y dependiendo de si se activó o no se activó, vamos a activar un LED. Acá vamos a poner un retraso nomás para que se haga cada tantos milisegundos, 200 milisegundos por ejemplo. Y ahí debería estar el código. Voy a probarlo en Star Simulation. A ver, está bien. Bueno, a ver, este sensor de movimiento, para probarlo, digamos, le tienen que dar clic. A ver, un segundo. Le tienen que dar clic y acá les va a abrir algo que pueden tocar, y cuando ustedes tocan esto se detecta el movimiento, digamos.
Les voy a- Entonces, cuando ustedes lo mueven, genera, o sea, cuando esto se pone rojo, significa porque detectó movimiento. Entonces, cuando lo movemos, esto se enciende. Por ejemplo, ahora el LED está encendido. No toco nada y se puede ver que el LED está apagado. Pero cuando yo muevo esto, el LED se enciende. Entonces, eso significa que este sensor movimiento. Entonces, ahí por ejemplo está enlazado lo que este sensor o lo que detecta con esta acción. Cuando él detecta movimiento, este LED se enciende. Ahí por ejemplo se enciende el LED. Sí, sí, claro. Acá por ejemplo podemos poner un buzzer, igual más buzzer. De hecho, a ver, voy a conectar un buzzer. Entonces, nosotros conectamos esto así. Este negativo vamos a GND. Usamos un cable negro. Y este enviamos a señal, pin 6 por ejemplo. Entonces, acá en el código lo único que le agregamos es la función tono, que nos va a generar un tono en el pin 6 de, qué sé yo, acá en 40 MHz y va a durar 500. Entonces, a ver, ahí debería. Entonces, yo voy a mover esto y debería sonar. Lo dejo y no suena. Muevo esto y suena. No sé si se llega a escuchar. Suena, suena un poco mal nomás, pero suena. O sea, ustedes pueden hacer que, por ejemplo, cuando no se detecte movimiento, prenda una luz verde. Pero cuando detecte movimiento, haga otra cosa. Esto con el Arduino nomás. No sé si alguno está pudiendo montar esto. Le voy a pasar el código sin problemas, cualquier cosa. Y pueden probar. A ver, chat. Este sería el código que ustedes le tienen que poner al Arduino para que funcione, digamos. Entonces, conectando al pin 7 el LED, acá nomás se ve un poco sobrepuesto todo. Pero ustedes conectan al pin 7 y acá el negativo, y así ya les deberían dar ese código.